Hola, muy buenas noches ya. Es un gusto poder estar con ustedes, compartirles el enamorarnos de la palabra de Dios, el leer su palabra, el estar de continuo leyendo, meditando, escuchando, hablando, nos hace ir a otra dimensión, nos hace realmente conocer esas hermosas palabras de amor que Dios escribió para nosotros. Y a mí me tocó exponer el capítulo 6 del libro Enamorándonos de la Biblia, que es ¿cuál es tu historia? Dice, a través de las historias vividas y de los personajes ecléticos, la Biblia nos permite ser parte del drama que se desarrolla. Tú y yo, como hijos de Dios, estamos escribiendo historia en este año 2021 a través y a pesar de esta pandemia. Estás escribiendo historia. ¿Cómo estás actuando como hijo de Dios? ¿Cuál es tu historia favorita de la Biblia? Y más adelante vamos a conocer 3, 4 historias de Dios que nos escribió en su palabra. Dice, cuando lees la palabra de Dios, constantemente debes decirte, ¿me está hablando a mí? ¿Es acerca de mí? Y vamos, dice, dado que casi todas las personas de la tierra les encanta una buena historia, ¿no te resulta fascinante que Dios use historias para darnos una comprensión acabada de la realidad espiritual? A Jesús le encantaba contar historias bajo el formato de parábolas. Jesús usaba las historias para ayudar a aquellos que deseaban comprender las cosas de Dios. Y hay una frase que nos comparte. Compartimos las luchas de quienes nos rodean y también podemos relacionarnos con los desafíos que enfrentan aquellos acerca de quienes leemos en la Biblia. Muchas de las historias que Jesús les contaba a las multitudes arrojaban luz sobre la nación de Israel y las personas que lo rodeaban. Trataban de bodas, cosechas, de la naturaleza, choques culturales, dramas familiares y luchas de la clase obrera. Sus historias no eran complicadas, resultaban accesibles y comprensibles a todos los que escuchaban, tanto ricos como pobres, eruditos o incultos. Dios es tan amoroso para con nosotros que fue tan accesible, fue tan simple al escribir esas historias, al hablarnos de diferentes personajes en la Biblia, nos dio a entender claramente que no hubiera algo que evitara comprender la palabra de Dios, sino fuera algo claro para nosotros. Y como jóvenes, si tú eres mamá, si tú eres varón, y día a día dices, es que la Biblia Dios no puede entenderme, o no sabe, o no sé cómo resolver este problema. Sí leo la Biblia, pero no recibo una respuesta específica de cómo reaccionar ante esta situación. Puedas decir ese tipo de cosas, pero déjame decirte que te voy a contar mi experiencia personal de qué personaje ha sido impactada mi vida, cómo he aprendido y más adelante te lo voy a dar a conocer. Dice, para explicar su teoría, Jesús podría haber distribuido programas de estudio, repartido folletos y publicado un cuadernillo con preguntas para completar. Podría haberse puesto en pie y dar una conferencia, lo que hizo de tanto en tanto. Sin embargo, era claro que el método preferido para contarle a la gente acerca del amor de Dios y la vida santa era entretejer un relato intrigante y luego ir al punto. Vamos a leer Salmos 119, 130, que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y día a día puedes pedir a Dios, Señor, hazme entender tu palabra, hazme saber qué es lo que quieres hablar a mi vida. Con este versículo, con este capítulo, ¿qué quieres hablar acerca de mí? Como señorita, al estar leyendo la palabra de Dios y día a día al crecer con mi familia, pude ir aprendiendo cómo el amor de Dios es tan grande para con nosotros que en los mínimos detalles ahí está siempre hablando a nuestras vidas. Y es lo que dice aquí, hace entender a los simples. Y Salmos 19, 7 dice lo siguiente.
19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Wow, esa palabra me impacta porque digo, Señor, en ti yo soy sabia, en ti yo puedo tomar decisiones correctas, ir por el camino correcto, hacer lo correcto, hablar las palabras correctas en el momento correcto. Dios nos da esa habilidad, esa capacidad de saber actuar de la manera correcta y no errar, y no fallar, y no perder tiempo y tomar decisiones contrarias a la palabra de Dios que no nos van a llevar a nada bueno. En cambio, el estudiar la palabra de Dios nos da una meta, nos da una vida eterna y vamos caminando, corriendo pacientemente esa carrera de la fe que Dios nos ha dado. Dice, la segunda frase que quiero compartirles es: todos participamos en algo mayor a nosotros mismos y cada una de nuestras acciones nos ayuda a escribir la historia eterna, como en un momento les decía. Dice, Dios está en el trono de gracia y te observa día tras día, a medida que avanzas en tu andar por la vida. Para los que buscan a Dios de manera auténtica, es un avance hacia arriba. Puedes mirar hacia atrás y contemplar cuán lejos has llegado. Cada historia, parábola y episodio registrado en las Escrituras es para nuestro beneficio y nos hace continuar avanzando. Cada pensamiento y perspectiva que obtienes al leer la Biblia te acerca cada vez más a aquel que te creó, aquel que te hizo, que sabe cada característica de ti, sabe qué puedes enfrentar cada día, en qué área. Él te entiende, Él te comprende. Acércate a Dios, lee su palabra, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo se hará, si no desmayas, dice su palabra. Isaías 6:1 dice, el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Resulta asombroso pensar que la Biblia se identifique con las experiencias en el valle de nuestra vida, así como las experiencias de la cumbre. Allí está el Dios de amor sentado, excelso y sublime, por encima de todo, ocupándose de cada segundo de tu vida, preocupado por cada uno de tus latidos, dispuesto a interactuar contigo a cada instante. Él quiere interactuar contigo, Él quiere tener esa cercanía contigo, que tú puedas creer a su palabra que es viva, su palabra que se encarnó. El verbo fue hecho carne, dice Juan 1. Dios es un Padre amoroso y un Rey generoso que desea hablar contigo a través de las historias que contiene su libro. Al igual que los picos y los valles montañosos, la vida es un misterio en desarrollo. Desde la época de la creación hasta hoy, el drama de vivir se renueva cada mañana. Saber que eres alguien especial dentro del maravilloso plan de Dios resulta estimulante. Saber que tienes solo una vida que vivir y una sola vida para entregar abre nuevas perspectivas de aprendizaje y de vida. Y vamos a estudiar una historia que es de Ruth. Vamos al libro de Ruth y les voy a compartir esta historia porque Dios ha hablado a través de esta historia a mi vida. Como señorita tengo 21 años, estoy estudiando en la universidad y se ha despertado ese deseo de ayudar a mis papás, ser diligente, ocuparme y disfrutar el ahora, donde estoy ahora, el servir en el ahora. Estoy sirviendo y me encanta servir a Dios porque dice que Él nos mandó a servir a nuestro prójimo, a amar a nuestro prójimo, a tener esa compasión por nuestro prójimo. Dice Ruth en el capítulo 1, desde el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó ella con sus 2 hijos. Este acontecimiento fue muy fuerte para Noemí, el ver esa pérdida de un esposo y 2 hijos en una tierra
que no era suya, se quedó sola. ¿Y cuántas veces no enfrentamos aquellas circunstancias en las que decimos, volteamos alrededor y no hay nadie? Y no hay nadie físicamente, y el apoyo de aquellos que tenías el apoyo se fue, se acabó ese apoyo, se acabó esa amistad, se rompió y se fueron. Y volteas y dices, Señor, aquí estoy, sola delante de ti. El versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Escuchó de esa provisión, escuchó que había alimento, que había regresado ese alimento en su tierra y dijo, vámonos. Y ahí me recuerda la importancia para mí, lo que Dios ha hablado por mi vida es de congregarse, de asistir a una iglesia, de recibir ese alimento espiritual. Y tomó un lugar tan importante en mi vida, en recibir diariamente ese alimento espiritual, donde hay pan. Acércate donde hay pan y sé fiel ahí. Que tú tengas esa hambre, esa necesidad de alimentarte de la palabra de Dios cada instante, cada minuto. Noemí escuchó que había pan y no lo pensó ni 2 veces. Emprendió para irse con sus 2 nueras. Entonces se levantó, el 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia y como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo de ustedes, de vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Orfa, me pongo a pensar de esta manera que dijo, sí, soy joven, yo tengo el sueño de casarme, de tener una familia, tener un hogar. Y si yo acompaño a Noemí, ¿qué hago? Es una tierra desconocida para mí. Y prefirió irse. Dejó a Noemí. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y es ahí donde Ruth fue firme en su decisión. Se negó a sí misma, dijo, yo no puedo dejar ir a Noemí sola, yo no puedo dejarla ahí, ella es de una edad avanzada, tengo que cuidarla. Pensó en Noemí, dejó atrás lo que tal vez ella había tenido seguro, una familia, tener hijos. Dejó atrás y dijo, no, tengo que responder, tengo que ser responsable, tengo que ayudar a Noemí en el transcurso, es lejos, tengo que apoyarla, cuidarla, protegerla. Y fue fiel a ella y dijo, iré yo, donde quiera que vives, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
en algún momento en mi familia sucedió algo parecido. Como les comentaba, hubo un tiempo en el que volteábamos alrededor y no había nadie. Y enfrentamos situaciones difíciles en las que dije, no, ánimo, vamos, hay que hacer algo, hay que emprender algo. ¿Cómo puedo yo ayudar a mis padres? ¿Cómo puedo hacer yo ser de bendición a mi familia a esta edad? Y tal vez para mí era muy lejos como el trabajar, o para mí estaba muy lejos. Pero en esa situación dije, no, hay que hacer algo. Yo puedo hacer algo, yo puedo ser de bendición. Dios me ha hecho capaz. Y fue que entonces emprendimos algo. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Él bendice el labor de tus manos, pero más adelante vamos a leer cómo Noemí se quedó en su casa, en la casa que ella tenía ahí en Judá, y Ruth salió a trabajar. Salió a buscar un trabajo, fue diligente, no se quedó ahí, sino tomó esa responsabilidad de ayudar a Noemí. Dice, el 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia, de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. He aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con ustedes. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió de Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y esta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que cieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Vemos cómo Ruth halló gracia delante de Boz, fue diligente, emprendió, salió de su casa, tomó esa responsabilidad de emprender y trabajar para ayudar a Noemí, para llevar ese alimento, y halló gracia delante de Boz. Y así Dios ha tenido la misericordia, y he hallado gracia delante de tantas personas. He hallado gracia delante de muchas personas, y es gracias a Dios, porque Él bendice el labor de nuestras manos. Y día a día, al estar en contacto con personas, con mayormente mujeres, vemos tantos casos, tantas situaciones que necesitan de esa oración, necesitas de esa enseñanza. Muchas damas que conocen que hay un Dios, pero no saben qué les habla ese Dios. No han leído su palabra, no han leído estas escrituras y se han quedado ahí. Han guardado la Biblia, pero no se han adentrado a ver lo que Dios dice para sus vidas. Y es ahí donde Dios ha puesto en nuestros corazones el compartir de esa palabra de Dios, el orar por aquellas damas que están oprimidas, que están afligidas, y animarles a leer la palabra de Dios. El enamorarse de la palabra de Dios te motiva a seguir leyendo, a seguir escudriñando, a seguir meditando y hablando, que esas palabras no nada más las leas, las escuches y queden ahí, sino que sean parte de ti, que inconscientemente cuando estás hablando con una persona, cuando estás hablando con otro, te diriges a otra persona, esas palabras brotan de tu boca sin pensarlo. Esas palabras están en tu corazón y salen a bendecir.
Eso es el estar leyendo la palabra de Dios, te insta a siempre a hablar lo que Dios quiere hablar a esas personas en el momento correcto. Y así es como he aprendido de Ruth, que fue diligente, no dejó atrás sus sueños, dejó atrás lo que ella tenía planeado, lo que ella tenía pensado, y fue diligente en apoyar a Noemí. Vio la necesidad que había, ese compromiso que tuvo con su esposo y murió, pero aún así ella fue valiente y dijo, no, sí, murió, pero ahora aquí está mi suegra y está sola, yo no puedo dejarla sola. Se fue orfa, pero yo no puedo dejarla sola. Y como joven, en la mañana estaba meditando en eso, que haces planes, de niña haces planes y dices, no, yo voy a hacer esto, voy a trabajar en esto, a esta edad me voy a ir de mi casa, y a muy temprana edad me voy a ir de mi casa, hay otras oportunidades en otra ciudad, quiero hacer esto, y te imaginas muchos sueños en tu mente. Pero cuando conoces de la palabra de Dios, cuando lees estas historias, dices, creo que no, lo que yo tenía pensado no está acorde a la voluntad de Dios, o no es lo correcto para mi vida, para que yo lo haga. Y es donde te niegas tu voluntad por hacer la suya, porque Él tiene algo mejor para ti. Sus planes son perfectos. Él no miente. Él dice que en Filipenses 4:19 que Él es nuestro proveedor. En 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y vamos a Números 23:19, donde nos reafirma que Él no miente, que Él lo hará. Dice, Dios no es hombre para que mienta, no, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es fiel, Él no falla, Él no ha fallado. Vemos a través de Hebreos 11, vamos a leer Hebreos 11 porque es la lista de tantos hombres de Dios, hombres de fe, que se atrevieron a seguir la voluntad de Dios y Dios no les falló. Al contrario, se glorificó a través de sus vidas, usó sus vidas de estos varones, de estas mujeres de fe para salvar a su pueblo, para guiar a su pueblo, para animar, para levantarse como líderes y guiar y alimentar a su pueblo. Y vamos a leer Hebreos 11, pues acompañarme. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como jóvenes, yo estudié el kinder, la primaria, en una escuela presencial, pero sinceramente, y todos los que me conocen aquí pueden decir que, o yo puedo decir que cambié totalmente. La Sinaí de los 12 años, de los 13 años, no tiene nada que ver con la Sinaí de hoy, de los 21 años, porque Dios habló a mis padres y dijo, ¿sabes qué? Dijeron, no, creo que no vas a continuar en la secundaria, creo que no vas a asistir porque el ambiente ahí es así y así, y hemos visto conductas que pues no están bien en ti. Y por un momento pasó en mi mente y sí lo dije, estaba inconforme, no estaba de acuerdo con esa decisión. Y decía, pero es que estás truncando, estás obstaculizando, no voy a tener amigos, no voy a tener un maestro, tú me vas a enseñar, no me vas a enseñar, estás trabajando. Y yo me enojé y tomé decisiones que no están bien y dije cosas que no estaban bien. Pero hoy, viendo hacia atrás a esta edad, puedo decir que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado. El no asistir a esa secundaria, el no ir a un bachillerato presencial, el no ir a una universidad presencial. Y no es que esté mal o que si tú lo estás yendo estés mal o estés en pecado, no. Eso fue en especial para mi vida. Dios habló a mis padres, Dios habló a mi vida, me alimenté de su palabra. Gracias a Dios nos ha dado unos pastores que siempre han tenido ese amor, esa compasión para estar hablando a nosotros en temas tan específicos y estando al pendiente de nuestras vidas. Y gracias a Dios, porque esa es la gracia de Dios en nosotros. ¿Quién es Sinaí? ¿Quién es mi familia para poder tener esa oportunidad de ser alimentados por Dios de una manera tan especial, tan bonita? Y
Agradecemos a Dios por la oportunidad de asistir a una iglesia triunfante, asistir a una iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios porque hemos recibido ese pastoreo continuamente y solo es Él, y solo es su gracia, y solo es el amor de Dios. Y bueno, esa es mi experiencia acerca de esa área. Más adelante voy a comentar otro poco. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Oh Señor, que nuestras vidas te agraden, que nuestro día a día te agrade, que nuestro hablar te agrade, que nuestro pensar te agrade, Señor. El versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No tenía nada seguro, no sabía a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y estos personajes del Antiguo Testamento no tenían algo escrito. Era directamente Dios que les hablaba y le creyeron, se atrevieron, se lanzaron en fe, no teniendo nada seguro. Ahora, ¿cuánto más cuando tenemos tantos libros y tantas personas de las cuales aprender y poner en práctica? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. El versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y todavía sigue la lista larga de grandes hombres de Dios de fe. Y todavía faltan muchos nombres de mujeres, como Ruth, y otras mujeres que se levantaron valientemente y le creyeron a Dios. Hay tantos personajes, hay tantas historias en la Biblia, como Dios nos habla temas diversos, temas totalmente diferentes, específicos para nuestras vidas. Dios te quiere hablar a través de una historia. Lee su palabra, analiza cada palabra que está diciendo. Y vamos a leer Primera de Reyes. Vámonos a Primera de Reyes. Primera de Samuel 17, por favor. Primera de Samuel 17 dice, David mata a Goliat. Y vamos a empezar a leer desde el verso 33. También eso es una historia que muchos la han escuchado, muchos la han contado, pero espero poder aportar algo nuevo que Dios ha hablado a mi vida. 17:33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear
con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Vemos que Saúl como que no estaba tan animado, no tenía esa certeza de sí, ve David, cuando que Goliat 2 veces al día por 40 días había estado retando al pueblo de Israel y retando a Dios. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Él le explicó a Saúl que él es valiente. Él no dudó, él estaba convencido y se enojó y se molestó David. ¿Cómo es que Goliat, un filisteo, había venido a retar al pueblo de Dios, a Jehová de los ejércitos? Y él estaba seguro y decía: si nadie más se atreve, yo voy. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Si Dios te ha librado de otros problemas más pequeños, si te ha librado de otras circunstancias más difíciles, Dios te seguirá librando. No importa qué problema estés enfrentando, no importa qué podamos estar enfrentando, aunque se vea tan gigante, Dios nos seguirá librando. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se quitó ese peso. No estaba acostumbrado a tener toda esa armadura. Y dijo: ¿sabes qué? No lo necesito. Yo voy a ir así. Así Dios me ha librado, he matado a osos, a leones, los he vencido y igual va a pasar. Es el mismo caso. Goliat no le dio importancia a Goliat. Dijo: yo puedo, porque Dios está conmigo. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Pero analizando la vida privada de David, él era adorador. Ahí donde tal vez nadie lo escuchaba, nadie físicamente, su papá, sus hermanos sabían, pero él tenía una comunión tan íntima con Dios, donde nadie lo veía. Ahí en lo secreto, pastoreaba sus ovejas, era obediente a sus padres y tenía esa comunión con Dios, le adoraba, le cantaba. Igual esto nos motiva a nosotros, a adorar a Dios ahí, en la intimidad de nuestro hogar, a orar a Él, a tener ese compañerismo tan cercano ahí en lo secreto, Él y nosotros. Y cuando fue la oportunidad donde tenía que ser visible que él venciera a ese gigante Goliat, él ya tenía una vida atrás, una vida ahí oculta en su día a día de tener esa comunión con Dios. No esperaba, su papá ni siquiera lo motivaba, sus hermanos tampoco. Él tomó la decisión y le adoró y era agradecido al ver tanta belleza en la naturaleza, tanta misericordia de Dios que lo libró de todos esos animales y él defendió a su rebaño. Tenía esa comunión íntima con Dios. Y tenían presentes verdades que los demás no tenían presente. Este punto lo anoté porque dice que provocaba al ejército de Dios viviente. Goliat provocó al ejército del Dios viviente. Y él tenía muy claro que Dios es más grande que cualquier otro problema. Él tenía muy claro y los demás soldados no se atrevieron y tenían miedo y temblaban. Pero David sabía quién era Dios, quién estaba con él y dijo: no, si Dios está conmigo, yo puedo vencer a este gigante. Este gigante no es nada. Fue valiente y tenía presentes las verdades de Dios. Y eso me motiva a tener siempre presente lo que Dios dice cada día al enfrentar cada circunstancia.
en cada decisión que yo pueda tomar día a día, tener siempre presente las verdades de Dios. Eso significa estar meditando continuamente, como dice Josué, de día y de noche, estar leyendo la palabra de Dios. Y al estar el plan bíblico en la iglesia triunfante de lectura para cada mes y todo el año, te motivo a que no seas indiferente a esa lectura, a que puedas unirte, porque realmente vas a tener presente lo que Dios dice para tu vida en cada situación y no estarás tomando decisiones solo o sola. Ok, y decía, el 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Goliat traía un escudero y vamos a comparar aquí la armadura de Goliat con la armadura que llevaba David. Y en el verso 5 del capítulo 17 de Primera de Samuel nos dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Miren cuánta armadura llevaba puesta Goliat. Si de veras era tan fuerte, si de veras se creía tanto y se atrevió a estar ahí, hubiera ido en Vans, con short. Pero no, lleva toda esa armadura puesta y cuando vio a David, más adelante vamos a ver, ¿y David qué llevaba? Llevaba 5 piedras, su lanza, un morralito, sus guaraches, su vestimenta. O sea, él estaba seguro que él iba a ganar. Él no tuvo que, se quitó toda esa armadura que Saúl había puesto, se quitó de aquellas cosas que le pesaban. Él decía, si Dios está conmigo, no necesito más, yo puedo hacerlo. Y Goliat traía todo el fierro encima, toda una armadura completa y iba a pelear con David y estaba muy altivo, retando. Dice el 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Ahí vemos que él mismo dijo lo que él era. O sea, ¿cómo les puedo dar a entender que traía toda una armadura puesta y cuando vio a David, dijo, no puede ser, o sea, nada más trae su lanza y 5 piedras y, ¿qué soy yo, perro? O sea, él mismo dijo lo que era, no era algo insignificante. Lo que él no estaba viendo es que Dios estaba con David y era más grande que Goliat, más grande que cualquier adversidad. Y tal vez tú te puedas como joven o como dama puedas decir, es que esto no lo puedo superar, esta pérdida yo no la puedo enfrentar, es más grande que yo, es que esto es algo que yo no me esperaba, es algo que vino y me acabó. Puedas decir, este problema es más grande de lo que yo imaginaba, yo no me lo esperaba y puedas decir, yo no puedo. Pero sé como David, él iba tan relajado, puedo decir que sí, tenía esa adrenalina, pero no se despojó de aquello pesado que le querían poner. Y Goliat tenía tantas cosas encima que dijo, ¿qué soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y ahí cambió la perspectiva, cambió totalmente. Y entonces ya Goliat era algo tan insignificante y David venía con el Dios de los ejércitos. Dios está con nosotros y te va a ayudar y nos va a ayudar ante cualquier dificultad que pueda presentar. Si puedas decir, esto es algo que realmente me sacó, me dejó en shock. Y el 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Fue directamente contra Dios. Esa provocación, y dijo, no seremos avergonzados porque Dios está con nosotros. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Goliat había dicho en sus amenazas que si ellos perdían, los filisteos iban a servir al pueblo de Israel, y si Israel perdía, iba a servir a los filisteos. Pero acá David dejó las cosas en claro cómo iban a pasar. No era algo de quedar en un trato. Iban a ser humillados los filisteos. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en el encuentro de David, David se dio prisa. Dijo, órale, vamos. David no tuvo miedo, sino se dio prisa a enfrentar ese gigante. Él estaba seguro con quién estaba, de qué lado estaba peleando. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y le tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Esto nos recuerda que muchas veces como cristianos hablamos más del diablo que realmente de lo que Dios habla en su palabra para nosotros. Muchas veces andas, o tal vez lo veo en algo tan simple como estar en la oscuridad y dices, ay, tengo miedo, si se me aparece algo. O puedes decir, no, es que si yo hablo la palabra, viene Satanás contra mí y me va a estar oprimiendo y va a atacarme. Y como cristianos le tienen miedo al diablo, pero tienes que saber que tú, al ser hijo de Dios, hija de Dios, Satanás te tiene miedo. Satanás sabe la habilidad que tú adquieres. Satanás sabe que si tú te llenas de la palabra de Dios, si tú aprendes de las palabras de Dios para tu vida, tú eres el enemigo de Satanás. Y Satanás delante de ti temblará y huirá delante de ti. Porque vamos a leer Primera de Juan 3:8 para poder tener más claro esto. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Jesucristo, y ahora nosotros le tenemos en nuestro corazón, y que el diablo sepa que tú eres un hombre, una mujer de autoridad, que sabe su lugar y las verdades que Dios ha escrito para nosotros en la Biblia. Por eso no ignores las verdades de Dios. No andes sin oración, no andes sin meditar en la palabra de Dios, porque entonces Satanás te hará como quiera. Pero cuando tú conoces y aprendes, dice que el conocer el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el conocer su palabra, la inteligencia. Cuando tú eres inteligente, cuando tú sabes el lugar que tienes, la autoridad que tienes, y tienes ese espíritu humilde, enseñable, y estás dispuesto a negarte a ti para que Dios sea en ti y te conduzca, entonces Satanás te tendrá miedo a ti, y no tendrás temor de pavor repentino ni saeta, como dice el Salmo 91, porque estarás habitando bajo el abrigo del Altísimo. Y esta historia de David nos trajo esto a memoria. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, en el 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyen delante de ti,
cualquier opresión que puedas estar enfrentando. Lee la palabra de Dios, toma dominio, toma autoridad, como vez tras vez en cada estudio, al estar leyendo el libro de la iglesia triunfante, el saber distinguir entre la carne y el diablo, el saber el origen de Satanás. Al tú conocer y llenarte de la palabra de Dios, tienes una visión clara, tienes esa certeza de lo que digas se hará. Porque no estarás caminando en ignorancia, sino estarás conociendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Es sobrenatural, es hermoso el saber que tú tienes autoridad sobre Satanás y todas sus huestes y sobre todo lo demás que pueda venir a tu vida. Miedo, rencor, falta de perdón, que pueda venir a tu vida, todo espíritu maligno, toda potestad, toda hueste. Vino Jesucristo a esta tierra para deshacer las obras del enemigo. Y acá David mató a Goliat. ¿Y qué pasó con los demás? Se fueron, huyeron. Toma autoridad. Llénate, nútrete de la palabra de Dios. Enamórate de su palabra, porque será algo que ya estará en ti y se activará en cada instante. No te canses de hacer el bien, no te canses de servir, no te canses de ser constante. En Efesios 6 dice que ya habiendo puesto, ya que nos ponemos la armadura, estemos firmes. No pienses que el conocer la palabra de Dios, el asistir a la iglesia, el ser discipulado, pastoreado, va a echar a perder o vas a olvidar tus sueños y entonces ya no vas a poder hacer esto y entonces ya no vas a poder hacer esto. Eso es lo que Satanás quiere poner en tu mente. Que ya no vas a cumplir tus sueños, que tu vida ya perdió el sentido, que ahora ya vas a vivir para otros. Es lo que Satanás trae para tu vida. Pero tú tienes que ser más inteligente. La palabra de Dios dice que sus planes son perfectos, son más altos que nuestros pensamientos. Y entonces sabes que al ser obediente a Dios, al leer su palabra y caminar en sus verdades, Dios te va a sorprender. Te puedo decir de manera personal que gracias a Dios que conocemos su palabra, que tenemos ese deseo, esa hambre de seguir escuchando más y más, de seguir sirviendo. El servicio para mí es tan hermoso, tan importante. Dios me ha dado una familia en lo espiritual, me ha dado las mejores amigas, los mejores amigos en Dios. Puedo tener una mejor amiga que es mi mamá, que son mis papás, donde no hay nada oculto entre ellos y yo. No hay nada que no les haya yo contado y camina uno en esa libertad, en esa tranquilidad, en esa confianza. Pero es lo que Dios me ha enseñado, abrir mi corazón, a amar al prójimo, a perdonar, a no cansarme de hacer el bien, a seguir sirviendo y con más ánimo y con más ganas y en más áreas y en más cosas, tener ese espíritu servicial. Jesús le decía a sus discípulos que el que quiera ser mayor, que sirva a su prójimo. Que sirva, no te canses de servir. Tal vez tú quieres liderear, tal vez tú quieres ocupar un lugar de honor o tal vez quieras llegar directo y mandar. No, Dios nos enseña a ser serviciales. Jesucristo vino a esta tierra a servir. Él es el mejor ejemplo, que Él vino a servir. Dejó su lugar y vino a esta tierra por amor a nosotros, a dar su vida por amor a nosotros. Dio su vida. ¿Cuánto más nosotros podemos rendir esta vida, esta oportunidad de vida que Dios nos ha dado para servirle a Él en agradecimiento? No te canses de servirle. No te canses de leer la palabra. Aprende a masticarla, a saborearla lentamente. Que Dios traiga en ti esa revelación para tu vida en cualquier detalle de tu vida. Que no sepas qué hacer, que no sepas qué decir, que no sepas qué decisiones tomar. Dios tiene la respuesta. Aprende a esperar en Dios. Dios nos enseña a estar tranquilos, a estar quietos, pero también al ser sensibles a su Espíritu Santo, también nos impulsa. También nos impulsa a actuar en el momento correcto, en el segundo correcto y ser rápidos. Pero esperemos en Él, esperemos en Dios.
Y vamos con el versículo 2 de Corintios 12:9. Y tal vez tú te sientas débil, tal vez te sientas incapaz, pero Saúl vio así a David, que no tenía la habilidad. Le dijo, ¿sabes qué? No, vemos en el verso 33, eres un muchacho, eres joven, pero 2 de Corintios 12:9 dice... Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios es quien se gloria, quien hace perfecta sobre nuestras vidas. En nuestra debilidad, Él es glorificado. No nos jactaremos, no seremos soberbios al decir las cosas se hicieron por mí o esto se hizo porque yo lo hice y si no lo hubiera hecho yo no lo hubiera hecho. No, sé humilde y que Dios te conduzca y Dios se gloriará y recibirá la exaltación porque Él es el único digno de recibir la gloria. Disponte a aprender de la palabra de Dios. No esperes a que tus papás te llamen a leer la Biblia. No esperes. Tú busca que en ti haya ese despertar y tú puedes pedirle a Dios que en ti haya esa hambre, se despierte, esa hambre por conocer sus palabras para ti. ¿No te interesa conocer lo que quiere decirte quien envía a su Hijo Jesucristo a morir por ti? ¿No te interesa saber lo que quiere decir para ti el que te creó, el que te formó, el que te vio desde el vientre de tu madre? ¿No te interesa? Él te hizo. Él te formó, Él conoce cada detalle de ti, cada deseo. Él te dio cada característica, cada don, cada habilidad. Enamórate de su palabra. Él nos habla, vimos la historia de Ruth, de David, pero Él nos habla a través de tantas historias. Vemos en Josué, que fue valiente y tomó una decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes elijan a quién quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un joven de decisión que dijo, sea lo que ustedes hagan o a quien quieran servir, yo voy a servir a mi casa. No sé ustedes, pero yo quiero ser bendecido. No sé ustedes, pero yo quiero que Dios cumpla sus propósitos en mi vida. No sé ustedes, pero yo quiero hacer que esta vida que Dios me ha dado sea de importancia, sea de valor, sea de bendición para otras personas más, para otros niños, para otros jóvenes, para otros matrimonios, otras damas. Dios te puede usar. No te menosprecies, no te sientas incapaz. Si Dios te ha estado usando, sigue adelante con ese espíritu humilde, no te gloríes. Que Dios sea quien reciba la honra y la gloria. Y vamos a continuar leyendo esta lección del libro Enamorándonos de su presencia, de su palabra, de la Biblia. Dice, disfruto enseñar la Biblia porque me mantiene espiritualmente fresco y alerta. No, en Salmos dice, el avisado ve el mal y se esconde, pero los insensatos reciben el daño. Que tú seas el avisado. Que tú estés alerta, estés fresco, siempre guiado por Dios, porque te evitarás de caer en tentación, evitarás caer en tomar decisiones erróneas. Y entonces todo lo que hagas será Dios guiándote y valdrá la pena. Dice, esta mañana al comenzar a escribir este capítulo recibí un mensaje por el correo electrónico de mi amigo Stuart, que es abogado en San Diego. Stuart me agradeció el estudio bíblico sobre Job de la noche anterior. Me dijo que había notado algo que no había visto antes, que la esposa de Job había perdido 10 hijos en un día, al igual que su esposo, pero que ambos habían reaccionado de manera diferente. Job eligió adorar a Dios y aprender de la situación. La esposa de Job eligió amargarse. Ella le dijo a su marido, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete, en Job 2:9. Yo no había mencionado ese aspecto en mi enseñanza sobre Job, pero Stuart había puesto la mirada allí. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Todos pueden escuchar y ver cosas acerca de Dios. Concentrado en el estudio de la vida de Job, yo me había enfocado en él y en las lecciones de su vida. Mientras tanto, Stuart había sacado una enseñanza del relato precavido de la esposa de Job.
Esto es una buena noticia acerca de la Biblia que debes tener en cuenta. Cualquiera sea la situación en la que te encuentres, la Biblia se referirá a tu necesidad o deseo. Muchas veces nos sentimos aislados o solos en nuestras luchas. Podemos llegar a pensar que estamos pasando por algo con lo que nadie más en el mundo puede identificarse. Presta atención a lo que el apóstol Pablo tiene que decir acerca de esto. Dice 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Quizá tú tengas a alguien que consideres un modelo, un personaje público o un ex maestro, un miembro de la familia. Permíteme sugerir otro lugar en donde hallar un ejemplo a seguir: las páginas de la Biblia. En el libro de Hebreos capítulo 11 leemos acerca de 15 personas que tanto Dios como la humanidad admiran debido a su fe. Dedica un tiempo a analizar a cada personaje en particular. Luego lee acerca de cada uno en los días y semanas que siguen. Usa sus vidas como un ejemplo para ti. Ten un lápiz o bolígrafo listo junto a una libreta cuando leas la Biblia y toma nota de los aspectos con los que te identificas en cada caso. Si ninguna de las personas mencionadas en Hebreos 11 despierta tu interés como modelo, busca en las Escrituras hasta que encuentres a alguien que sí lo haga. Nos comenta: Elías me enseñó a confiar siempre en Dios y a permanecer fiel al llamado en mi vida. Me enseñó entonces, igual que ahora, que debo ir siempre donde Dios me indique. Cuando Dios guía, Dios provee, dice el pastor Chuck. La segunda enseñanza que extraje de la obediencia de Elías es que Dios puede proveer de forma sobrenatural cuando fue alimentado por los cuervos. Jamás tengo que buscar provisión en el hombre, sino confiar en Dios que suple todo lo que necesito. La tercera enseñanza que saqué de la historia de Elías es que cuando Dios finalmente secó el pequeño arroyo, era hora de que Elías saliera de allí y completara el llamado de Dios para su vida. Esto me muestra que debo ser sensible a lo que me rodea y a la dirección de Dios cuando la provisión ya no está allí. Cuando se secó el arroyo, es probable que sea la hora de ir a otro lado. Esta historia viene en Primera de Reyes 17. Eso es lo que aprendió de Elías. Aprendemos de Elías. Y también nos comenta de Jeremías, que ha sido un modelo debido al llamado que Dios le hizo. En el primer capítulo de Jeremías vemos que este era un joven, ya que él mismo se denomina así. Jeremías no estaba del todo dispuesto a ser profeta e introducirse así en una tarea grande e importante. Él no creía tener lo necesario. Sin embargo, Dios le dijo a Jeremías que él lo había creado y preparado para esa tarea. Y vamos a leer algunos versículos de Jeremías que nos muestren y conozcamos un poco más de Jeremías. En el capítulo 1 vemos esta introducción y nos describe que Jeremías era un joven. Dice en el Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y esto es muy... El versículo 5 ya lo había leído, pero justo el día de ayer hablaba con una persona acerca del aborto. Y este versículo le mencionaba que él ya conoce, Dios ya sabe. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Le dice Dios a Jeremías. En el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y en el 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y en el versículo 12, y me dijo Jehová, bien has visto,
porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Era un joven. Él decía, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y mira qué importantes palabras Dios le dio. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En el versículo 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Eso vemos tan solo en el capítulo 1, a un joven. Y aprendemos de Jeremías, no te sientas menos, sé valiente porque Él cumple su palabra y la pone por obra, envía su palabra. Y en el capítulo 3, 4 leemos, a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Esta pregunta cuán hermosa es que tú le digas, Señor, sé tú mi guiador, te entrego mi vida, no, que no sea lo que yo quiera o a lo que yo me quiero aferrar, o puedo decir, no, es que yo he sido llamado a esto, pero estoy mientras en esto, no, y te sientas inconforme y te canses y te traiga en ti esa desilusión, sino a lo menos desde ahora no me llamarás a mi Padre mío, guiador de mi juventud, que Él te guíe. No tomes decisiones por tomarlas de tu propio razonamiento, sino deja que Él te guíe. Consulta a Dios y sé obediente. En el versículo 10, 12, en el capítulo 10, versículo 12, vamos a dar un recorrido acerca de cuán hermosos versículos en el libro de Jeremías. Dice, Él hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Dios omnipotente. En el capítulo 23, verso 29 nos dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Wow, cuántas cosas su palabra ha quitado de nosotros, su palabra ha limpiado nuestras mentes, ha alumbrado nuestro interior. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Que tú uses las palabras de Dios, porque sus palabras tienen poder. Tienen poder. Cuando tú le hables a una persona, háblale con la palabra de Dios. No exactamente que Dios te guíe, para que no hables tú, sino Él a través de ti. Porque su palabra es viva y es eficaz. Aquí dice, y como martillo que quebranta la piedra. Todos aquellos argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios son rotos en el nombre de Jesús. Y vemos en el capítulo 29, verso 11 al 13. Y estos son algunos, porque realmente hay muchos más. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y al estar leyendo el libro de Jeremías, realmente hay muchos más. En el capítulo 32, versículo 27, dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Híjoles, qué hermosas palabras de Dios para nuestra vida, y toca nuestros corazones y nos impulsa a seguir con más ganas, a amarle con más ganas, a hablar de su palabra con más ganas como jóvenes. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, Señor, no hay nada que sea difícil para ti. Descanso en ti y tu paz en mi vida. En el capítulo 51, verso 15, dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia.
quieres ser inteligente, quieres ser sabio, lee la palabra de Dios. Es un libro hermoso, es un libro completo, es el mejor libro escrito por Dios. Capítulo 33, vamos a regresar, capítulo 33, versículo 3 y 6. 33, 3 y 6. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios, pídele a Dios, consulta a Dios. No le eches la culpa a tus papás, no le eches la culpa de lo que te esté pasando a otras personas. Tú clama. Si has recibido a Jesús en tu corazón, Dios te ha dado esos labios para que te dirijas a Él. Clama a Dios. No esperes que otras personas clamen por ti o no te recargues en la fe de los demás. Clama a Dios, tú tienes esa comunión con Dios, que Dios te guíe, tú directamente con Dios. Clama a Él porque Él dice que Él te va a responder. Y es un versículo que realmente repetimos tanto porque es tan hermoso, que Dios nos dice, clama, clama y yo te responderé. Y en el 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, su paz inagotable. Y eso vemos de Jeremías. Y hay muchos versículos más. Te invito a que leas detalladamente cada capítulo del libro de Jeremías y aprendas de él. Vemos que fue un joven que Dios le habló tantas cosas hermosas y que Dios lo usó y habló lo que Dios le guió a hablar a su pueblo. Dice, al leer el capítulo tras capítulo del libro de Jeremías, comienzo a darme cuenta de la verdad. Dios es fuerte en nuestras debilidades. Todos los personajes de la Biblia están allí para ayudarte y crecer y acercarte cada vez más a Dios. Te aliento a que busques y escojas a tus personajes preferidos, personas con las que te puedas identificarte y de las que aprendas todo lo que puedas. Al enamorarte de la Biblia y de todos sus maravillosos personajes, crecerás para convertirte en la persona que Dios quiere que seas. Dice, la Escritura es en realidad la historia de Dios, que creó a las personas y las amó tanto como para rescatarlas y traerlas de regreso, por medio de su amor y de su gracia. Esa es la historia que comenzó en la creación. Sigue hoy en día y continuará manifestándose en el futuro. Lo interesante es que tú contribuyes a esa historia que se va desplegando como una cinta en el tiempo. Como la Biblia relata una historia que aún no ha terminado, los cristianos tienen una parte importante que cumplir, lo sepan o no. Y continuamos con la siguiente frase. Cada historia, parábola y episodio registrado en las Escrituras es para nuestro beneficio y nos hace continuar avanzando. Si te has sentido cansado, si te has sentido estancado, si has sentido que has parado, que en ti te has enfriado, ha perdido en ti la importancia de congregarte, ha perdido en ti la importancia de obedecer, de acercarte a tu familia y asistir a una iglesia, te invito a que leas la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios quien nos insta a rodearnos de personas que sigan, que tengan ese despertar, esas amistades, que quieran seguir aprendiendo de Dios. Júntate, congrégate, asiste a una iglesia, déjate pastorear, deja que tú seas humilde y recibas la enseñanza. Como dice en Proverbios, y hemos leído vez tras vez, que en nosotros no haya necedad, no haya altivez, no haya arrogancia, que al recibir una instrucción puedas decir, no, pero es que ¿por qué? No, pero es que esto. Y Dios en Proverbios día a día ha tratado conmigo, día a día yo sé que ha tratado con cada uno de ustedes, a que seamos enseñables, que cuando nos corrigen, que cuando nos instruye, es por amor. Es por amor que Dios quiere enseñarte cosas, quiere que dejes malos hábitos, quiere que no sigas ahí estancado, sino que crezcas. Recibe el consejo, recibe la enseñanza de nuestros pastores, recibe la enseñanza de Dios en su palabra. Hay tantos personajes de los cuales aprender y como vimos que Jeremías, Dios le decía, ¿acaso no dejarás que yo sea el guiador de tu juventud?
Sí, Señor, quiero ser guiado por ti. Y eso implica obedecerte, recibir el consejo. Que no seamos necios, que seamos enseñables, que no seamos arrogantes, altivos, sino que seamos hijos de obediencia, hijos obedientes, para que podamos ser bendecidos. No detengas la bendición para tu vida, no detengas la bendición que Dios tiene para ti al ser desobediente, al apoyarte en tu propia prudencia, sino reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quieres aprender? ¿Quieres crecer en la vida cristiana? ¿Quieres crecer y nutrirte cada día de la palabra de Dios? Presta oído, sé enseñable, y es algo que vez tras vez hemos estado leyendo en Proverbios. Si has estado leyendo la lectura bíblica, en cada verso, en cada capítulo nos dice: déjate enseñar, déjate instruir. El hijo obediente es corona de su madre. Y dice la palabra de Dios: átala a tu cuello, que esté escrito en la tabla de tu corazón cada verso, de cada versículo del libro de Proverbios. Y te animo a que sigamos aprendiendo de Dios, que no te sientas autosuficiente, sino que seas enseñable por Dios, porque Él quiere bendecirte. No detengas la bendición para tu vida. Dice: quizá creas que la parte que juegas es insignificante y sin consecuencia en comparación a las personas que ves a tu alrededor. Cuando observas a los otros, puedes pensar que ellos están haciendo más o lo están haciendo mejor. Dios no nos llama a ninguno de nosotros a ser famoso, ni popular, ni prominente. Es más, Él te pide que cumplas tu función en particular con humildad, con amabilidad y con amor. En cierta oportunidad, Jesús dijo a sus seguidores: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y al servicio de todos. Y el que recibe mi nombre, a este niño me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Marcos 9:35 lo dice, y Lucas 9:48. No necesitas ir tras un rol protagónico en la historia de Dios. Es más, los roles secundarios son los más valiosos de todos. Todos participamos en algo mayor a nosotros mismos, y cada una de nuestras acciones nos ayuda a escribir la historia eterna. Cuando consideramos las Escrituras como un todo, descubrimos que forman una sola gran historia de redención, desde en el principio, en Génesis, hasta al final de Apocalipsis. Por entre las diversas líneas argumentales de la Biblia hay una historia central divina, un relato que engloba todo, de cómo Dios ha rescatado, redimido y restaurado al ser humano caído. Desde el primer nanosegundo de la creación hasta el grito final de victoria, al final de los tiempos. Híjoles, cuántas cosas aprendemos de Dios en cada personaje de la Biblia. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes. Te invito a que sigas creciendo en la palabra de Dios, sigas leyéndolo y siguiendo el plan de lectura bíblica de la Iglesia Triunfante. Sigues conectado. Gracias por este tiempo. Dios te bendiga.